Bienvenidos. En este video quiero compartir algunos robos de piezas de arte y monumentos históricos que estuve recopilando, pero no solo por el morbo de hacer apología a la sustracción de este tipo de piezas de coleccionista, que pareciera ser todo un hobby a nivel mundial, y del cual hay detrás un sórdido mercado alternativo, por no decir black, del cual no se sabe si termina valiendo más la pieza en sí o la venta de información sobre quién ha cometido el susodicho delito. Como decía, mi intención es también recopilar lo que motiva a la decisión de cometer tal acto y las implicancias que eso ha generado tanto a nivel personal y social como en la seguridad de los museos. En cuanto a los motivos, hay una razón y es obvia: el valor que estos pueden llegar a tener según de qué material esté hecho y el peso simbólico que este objeto histórico represente para una identidad nacional o pueblo. Sin más, pasemos a revisar los casos. Número 1. La espada de Manuel Bulnes. Era un frío día 3 de agosto del año 2016 cuando dos personas hasta entonces anónimas entraron en el Museo Histórico Nacional, ubicado en el centro de Santiago de Chile, ingresando como meros visitantes y rápidamente sustrajeron la espada del expresidente Manuel Bulnes, una pieza única con el mango de oro macizo y con joyas incrustadas, llevándosela a uno de ellos escondida entre sus ropas y saliendo con igual apremio. Obviamente los tipos habían estudiado el terreno antes de operar, pero tampoco hizo falta gran despliegue de estrategia. Bastó con subirse a una silla para retirar la espada de la vitrina, ya que el vidrio que la protegía no tenía ninguna cubierta, mientras el otro vigilaba que no hubiese nadie vigilándolo a ellos, supongo. Es divertido imaginarse la noche sin dormir que les debe haber tomado pensar en los detalles y preparativos, y los sortudos que deben haberse sentido al hacérseles tan fácil. La cosa es que la simpleza del orto puso en ridículo los sofisticados sistemas de monitoreo, que suelen jactarse de la efectividad de su uso, para poner cuánta cámara quepa imaginar. Aunque si bien las imágenes de las cámaras de vigilancia sirvieron para luego dar con los implicados, en ese momento fallaron estrepitosamente, y seguramente Juan Tapia y Héctor Zapata sabían que no había nada que impidiera llevarse la espada, ya que el cuarto estaba un tanto desatendido y un momento con pocas visitas sería suficiente como para lograr concretarlo. Y así lo hicieron, solo que lograron dar rápidamente con su identidad, y de ahí solo serían unos simples pasos hasta encontrarlos. Lo curioso es que si bien a Héctor lo encontraron a los pocos días y a Juan en marzo del 2017, hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió exactamente con la espada. Carabineros especulaba sobre que hayan vendido las joyas incrustadas por separado y que hayan fundido la pieza de oro, lo cual es probable teniendo en cuenta que no apareció. El pacto de silencio debe haber sido fuerte entre los implicados, ya que ninguno ofreció detalles del paradero de la espada. La policía esperaba que al aparecer Juan Tapia encontrarían el objeto en su poder, pero no fue así. Oficialmente no dieron testimonio del paradero, solo señaló Juan que había sido una pieza de encargo de un narco colombiano que había conocido en Cana a unos años atrás, pero para su suerte o su astucia, el tipo había muerto ajusticiado en una balacera en mayo del 2017, por lo que no se podría comprobar esta hipótesis y seguirle desde allí la huella. En cuanto a lo legal, los condenaron a 4 años de prisión domiciliaria, lo que parece un tanto suave si consideramos el revuelo inicial y el valor de la pieza en sí, algo así como $1.000.000. Además, ambos tenían un amplio prontuario criminal y creo que a uno de ellos lo volvieron a detener hace poco, burlando la prisión preventiva. Héctor ya tenía antecedentes por robo de piezas de este tipo y contactos con coleccionistas y anticuarios. Con esto queda claro lo que motivó el robo: la posterior venta. Imagino que tenían pensado irse del país, pero no lo consiguieron. Y por si fuera poco, se generó toda una campaña alegando el daño que este tipo de robos le produce a la patria. Algo un poco exagerado considerando que probablemente la mayoría de las personas que encantadas salen en cámara diciendo que es un robo a todo el país, siquiera conocían la existencia de la espada antes de ser robada. Y ni los trabajadores del museo se percataron que uno de los tipos se llevaba una espada en los pantalones, lo cual no debe ser muy fácil de disimular. Me imagino al tipo cogiendo con la espada y tratando de simular normalidad para no ser descubierto, a la vez que intentaba huir lo más rápido posible. De hecho, el robo le dio cierta fama a la espada a nivel nacional, y no me extrañaría que esto hiciese que su valor aumentase con el paso de los años. Una reflexión que me queda dando vuelta es la transformación que tiene ese objeto al ser fundido, y para entender esto es necesario saber que la espada fue mandada a forjar en Francia en 1839 por el gobierno chileno para regalársela al expresidente Bulnes como trofeo por la victoria de la Guerra del Pacífico, y luego su nieto la donó al museo. Si bien un reconocido joyero decía que era una especie de asesinato para forjar una pieza de este tipo, otros especialistas en este tipo de intercambios o operaciones aseguran que es poco probable, ya que de ser fundida perdería gran parte de su valor, así que la idea más coherente sería pensar que algún coleccionista la tiene. Parece una de las irónicas formas con la que la vida gira, ya que al quedar exhibido al público en un museo, quedó expuesta a las tentadoras ofertas y demandas del black market. Estos listillos quisieron asegurarse el chancho, dicho hombo chileno. Por lo demás, todo el tema sirvió para reforzar la seguridad en ese museo en particular, pero aún quedan un montón de botines jugosos esperando en algún que otro museo olvidado por los visitantes. No es que esté a favor de este tipo de ilícitos, pero la dejadez y el descuido con que se mantiene en ciertos lugares ponen las antenas de punta a estas mentes que siempre la están buscando el fallo, la oportunidad y algo que revender por ahí. Si bien es muy cierto lo que comentaba el tataranieto de Manuel Bulnes, que este suceso desalienta a otras personas a donar objetos de valor histórico a los museos, dada la facilidad con la que pueden pasar a otras manos. De hecho, para rematar la situación, uno de los detenidos dijo que ese día no pensaban llevársela, solo estaban chequeando el terreno y al ver que estaba regalado, aprovecharon, y que si hubieran tenido más tiempo, se hubiesen llevado también la cubierta que la envuelve y quizá qué más. La espada de Simón Bolívar. Siguiendo con las espadas, en este caso nos vamos a Colombia. Colombia lindo y querido, el cual sería un robo con un contexto completamente diferente y una planificación casi de película.
El robo fue parte de la planificación política e ideológica de un grupo guerrillero, el M-19, que hizo de la espada su emblema y se atribuyó el atentado desde el principio, pintando sus iniciales en las paredes de la Quinta de Bolívar. Para ingresar, 4 guerrilleros armados intimidaron a los vigilantes de la casa museo. Álvaro Fayad, alias El Turco, iba a la cabeza y fue él quien sustrajo la espada, y luego huyeron rápidamente en un Renault 12. Lo interesante es lo que había acontecido antes del robo, ya que el grupo se había conformado de disidentes del PC colombiano, que le habían propuesto esta idea antes y que había sido negado, por tanto optaron por la automarginación y formaron el grupo guerrillero. Es necesario destacar que el M-19 se formó por un sentimiento en cierto sector país de Colombia de que había habido un fraude electoral, y el nombre alude al día 19 de abril, que fue el día que tomaron la decisión de formar el movimiento. La operación fue todo un éxito, ya que en pocos días el M-19 pasó de ser un grupo armado de cerca de 30 personas a tener más de 200 miembros, ya que mucha gente se sumó a la propuesta al ver el éxito que había tenido la operación del robo de la espada de Bolívar. Luego de disolverse oficialmente y pasar una misteriosa clandestinidad que resurgía cada tanto, finalmente perpetraron el atentado, tomando ese mismo día el edificio del Consejo de Bogotá. Como veremos más adelante, el M-19 no fue el primer grupo en cometer un acto de este tipo y otorgar un poder simbólico alrededor del objeto robado, como para dar una especie de emblema a su particular lucha. En este caso, el fin del robo no era la venta en el mercado negro, sino la visibilidad política. La espada luego pasó a estar guardada en manos de distintos poetas simpatizantes con la causa del movimiento y en 1980 fue enviada a Cuba. Bateman consideró que era mejor sacarla del país, la sacó y, repito, le pidió a los cubanos que se la guardaran, la llevó y se la entregó a la embajada cubana en Panamá. Ellos se olvidaron y no la llevaron a Cuba. Cuando vino la invasión norteamericana a Panamá, estaba la espada ahí. Entonces lo que hicieron pues finalmente fue meterla en una valija diplomática y la espada finalmente pues fue a La Habana. Para ese entonces el misticismo alrededor de la espada iba en aumento y hasta se llegó a crear una especie de orden de los guardianes de la espada, en la que figuraban personajes destacados como el entonces presidente de Cuba y el de Panamá, Omar Torrijos. Luego fue llevada de vuelta al suelo colombiano y pasó a estar en manos de distintos líderes del movimiento hasta que fue entregada por el M-19 al mismísimo Pablo, como consta según el relato de su mano derecha y jefe de los sicarios del cartel de Medellín, el Popeye, y fue él, Pablo, que la devolvió voluntariamente al gobierno colombiano cuando se entregó en 1991. La devolución fue hecha por Antonio Navarro, el señor que acabamos de ver, que en ese entonces ya estaba desmovilizado y que llegó a tener una fructífera trayectoria política hasta el día de hoy. Como no quiero entrar en el delicado tema del vínculo de la guerrilla con los carteles, solo diré que la espada de Bolívar pasó a quedar guardada en un depósito del Banco de la República y una réplica quedó exhibida en la Quinta de Bolívar, de donde se sustrajo la original. Pero la historia no termina allí para la espada de Bolívar, ya que por si fuera poco, todo el revuelo mediático que genera su figura en varios países sudamericanos también ha servido como instrumento simbólico explotado por la imagen pública, desde la obsesión de los militares por el honor que implicaba para ellos recuperarlo, recurriendo hasta brujos y chamanes para saber dónde estaba, hasta la fraudulenta atribución de un guerrillero de la FARC diciendo que ellos tenían la espada de combate de Bolívar, no la que está incrustada en oro, sino la que usó para cortar brazos y tripas, lo cual tiene un valor distinto desde su punto de vista. Pero como era obvio, era todo un fraude para ganar atención mediática. ¿Quieren más? Porque la historia sigue en torno a sus réplicas, ya que Hugo Chávez en el año 2009 regaló su réplica, porque en cuanto a espadas y objetos de Bolívar cada país tiene los propios, nada más ni nada menos que a Muammar Gaddafi, no sé si lo recuerdan, el militar y dictador libio que lideró la revolución libia desde 1969 hasta que lo mataron en plena calle tras haberlo secuestrado en la guerra de Libia en el 2011, la cual fue alentada por la OTAN y otros organismos afines. Como vemos, los libios no se andan con bromas y abundan los grupos armados, siendo parte de lo que se conoció como la Primavera Árabe. Este personaje mítico de lo que se llamó socialismo árabe fue todo un tirano. Gobernó su país durante 42 años y en todo ese tiempo se caracterizó por violaciones permanentes a los derechos humanos, censura, tortura, persecución a sus opositores políticos y por su ferocidad contra los civiles. Se puede entender que Hugo Chávez le hiciera este conmemorativo regalo usando a niños como imagen de un futuro promisorio, lo cual siempre se hace en las puestas de escena de este tipo, por sus ideales en común, el socialismo y tal. Lo extraño es que lo hiciese pese a las consabidas acusaciones de pedofilia y abuso de menores en contra de Gaddafi y su gobierno. Casi bendiciéndolo, lo compara con la imagen de su propio prócer, Bolívar. Que es Simón Bolívar para nosotros los venezolanos y venezolanas, es Muammar al-Gaddafi para el pueblo libio. Lo más triste de esta historia es lo que le ocurrió al pueblo libio y venezolano después de los grandes estallidos, con realidades muy distintas, pero con el matiz de la crueldad sin sentido y llevado a un punto extremo en ambos casos. Nada de extrañar a estos gobiernos supuestamente menos imperialistas que sus opositores, pero que no escatiman medidas de represión contra su propia gente cuando la situación se pone densa. Y eso solo provoca que la violencia armada vaya en aumento. Para cerrar, esto sin irme mucho por las ramas, la espada venezolana de Bolívar fue devuelta al féretro de Chávez cuando este falleció y hoy descansa con él. Esta espada está viva y hoy anda por América Latina. A nombre de nuestro pueblo, de la revolución bolivariana, la entrego a ti, soldado revolucionario, líder del pueblo libio, de la revolución libia, líder de los pueblos del África y líder también para los pueblos de América Latina y del Caribe.
¡Viva Bolívar! ¡Viva Gaddafi! Ola de saqueos a monumentos en Venezuela. Ya que estamos, continuemos un poco con Venezuela. Nuestros queridos hermanos venezolanos, muchos y dispersos por varios países del sur, centro y norte del gran continente, que han tenido que emigrar por la desoladora situación económica, por la grave crisis y la violencia que viene a redoblar el castigo que un pueblo debe sufrir por la codicia sin límite, tanto de sus propios gobernantes y quienes los financian como de los opositores imperialistas, que quieren situar una guerra ya sin máscaras en su territorio para garantizarse el control de una zona estratégica por sus recursos naturales. Y esto provoca crisis, ya que muchos de estos grupos se benefician muchísimo con estas situaciones tan lamentables. Pero en cuanto a lo que estamos tratando aquí, desde que la situación se ha agravado, el Institutional Assets and Monuments of Venezuela, o IAM, ha notificado el robo masivo de estatuas y otros monumentos históricos, habiendo ya más de 80 casos denunciados en donde se sustrajeron las estatuas completas o parte de ellas que son trasladadas a Colombia por la frontera en Cúcuta o bien hacia las islas de Aruba o Trinidad, y vendidas más por su valor material que como bien simbólico. Uno de los estados más afectados es Mérida, por su proximidad a Colombia, lo que facilita la venta de los monumentos saqueados, desde placas de plata hasta campanas de iglesias y también tumbas y huesos de personajes históricos. La gente, llevada por la desesperación y el oportunismo en gran parte, aprovecha para vender lo que sea, con tal de ver dinero en mano. Lo demás no importa mucho el cómo. Una de las más llamativas fue la sustracción de la estatua del héroe independentista José Chirinos, que pesa más de 300 kilos y de la cual solo dejaron los pies, lo cual me hace pensar en una grúa o una retroexcavadora, lo cual contrasta un poco con la imagen de alguien que desfallece de hambre. No sé de qué otra forma pueden haber movido semejante salvajada de estatua. Al respecto señalan que quienes roban van desde chatarreros hasta mafias organizadas y hasta gente común llevada por la ola de desesperación que produce la crisis. La situación, si bien es preocupante para las autoridades y para la cultura del país, pero obviamente en una situación de este tipo pasa casi a segundo plano, aunque por el hecho de ser objetos pesados y algunos ubicados en lugares muy transitados y con cámaras de seguridad, hay una fuerte sospecha de que hay autoridades locales implicadas que permiten el robo de estos objetos y hacen como si no hubiesen visto nada. Si bien el valor ya perdido suma varios millones con todas las obras perdidas, señalan como más preocupante la pérdida de la memoria histórica que esto podría acarrear, aunque y sin conocer la situación en persona, imagino que ningún venezolano podrá olvidar el difícil momento histórico que les ha tocado vivir. México. Otro país que tiene muchísimos casos de este tipo es México, con la particularidad de que allí no solo se roban los monumentos históricos, sino también los arqueológicos. Aunque si bien acá la multiplicidad de factores aumenta, pasamos a revisar brevemente a qué se deben estos robos. Para las estatuas y monumentos históricos, ya sea de personajes políticos o de la mitología y simbología mexica, la mayoría de los casos es por obra individual de personas que se dedican exclusivamente a este tipo de robos y que van desde el robo de estatuas completas hasta el caso de un chico que solo se dedicaba a robar las placas metálicas y venderlas a alguna industria metalúrgica. En cuanto al patrimonio arqueológico, las cosas son bien distintas, registrándose mayormente su deterioro o mala conservación por parte de la actividad petrolera en las zonas. La construcción de rutas sin tener en cuenta los depósitos arqueológicos o el uso de estos mismos para el relleno y la nivelación del terreno, siendo más afectadas las pintadas murales. Aunque también es alto el índice de saqueo en montículos prehispánicos, basamentos piramidales, obras hidráulicas antiguas y también en muros con valor histórico, desde pictograbados a piezas de cerámica, vasijas, platos, ornamentos, hasta trozos humanos e instrumentos de ofrenda. Pero eso es solo el comienzo, son incontables las piezas que se han esparcido tanto fuera como dentro del país, desde la conquista de los españoles hasta la actualidad, habiendo algunas muy famosas, como la máscara de Tezcatlipoca o el Códice Dresde. Pero de todo se ha sacado de esos lugares, caso parecido a lo ocurrido con Egipto. Discos de obsidiana, piedras talladas y piedras preciosas, pinturas, esculturas, instrumentos ceremoniales y objetos sacros como copas, cálices y campanas. Solo centrándonos en la actividad y la denuncia actual que recibe el INAH, la situación es constante, y hay un continuo intercambio de estas piezas en el mercado negro, por lo que este tipo de lugares con valor histórico y arqueológico son considerados de propiedad federal, pero aún así no logran detener ni controlar que se sigan cometiendo estos robos, ya que, como los mismos mexicanos bien saben, hay tanto una falta de presupuesto como de voluntad y problemas institucionales graves y de organización al ser un territorio tan grande. Pero también hace falta, como sucede en la mayoría de países, que haya una concientización con las comunidades y la sociedad para ayudar a preservar y valorar el patrimonio histórico, sobre todo cuando se trata de lugares arqueológicos y de las sociedades precolombinas que nos recuerdan de un pasado al parecer remoto, pero que en tiempos planetarios no es tonto. Y esos lugares lograron mantenerse al paso del tiempo, quizá mucho más eficientemente que nuestras actuales ciudades. Ha habido saqueos, siempre ha habido robos. De hecho, recordemos que, por ejemplo, la historia del origen, por ejemplo, de los museos, tiene que ver justamente con todo este saqueo que se hizo de los países poderosos a los países débiles, ¿no? Entre ellos Egipto, Perú, México, por poner ejemplos. Ha habido casos donde probablemente también están involucrados no solo funcionarios en el sentido de servidores públicos que ocupan cargos de confianza, sino tal vez hasta propios académicos, digamos, arqueólogos, no sé, arquitectos. Inclusive hay grupos
grupos en la web que solicitan precisamente y que exponen y que ofrecen de una u otra manera piezas arqueológicas dentro y fuera del territorio nacional. Esto es algo muy conocido, es un mercado negro internacional. Las antigüedades de Idlib. Este caso tiene un matiz histórico diferente, ya que hay un conflicto bélico de por medio. Por lo demás, al registrar la historia de las guerras, el saqueo de lugares arquitectónicos, museos y obras de arte es lo habitual, siendo revendida luego en el mercado negro o en subastas privadas. Pasó en Alejandría hace más de 1000 años, en las guerras mundiales del siglo pasado, y en Bagdad a inicios de este milenio. Es una tónica recurrente del invasor o del vencedor, la de dar rienda suelta a todo tipo de despojos, queriendo hundir lo más posible al enemigo y robar todo lo que pueda tener algún valor de contrabando. A fines de marzo del 2015, la ciudad de Idlib, al noroeste de Siria, fue tomada por el grupo terrorista Al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, tras cortos enfrentamientos con el ejército. La alarma internacional la dio el director de Monumentos Arqueológicos y Culturales de Siria, Mamoun Abdol Karim, diciendo que el grupo armado había expulsado a los trabajadores del museo que albergaba más de 15.000 especies de la rica y milenaria cultura siria y que corrían el riesgo de ser vendidas de contrabando, pasando por la frontera con Turquía. Y Siria tiene la mala suerte de ser de esos lugares con muchísimo pasado arqueológico, con una historia cosmopolita y cambiante que ha visto nacer y morir a más de un imperio, teniendo en su territorio 6 lugares que la UNESCO califica como patrimonio mundial, aunque anda a saber si esto significa más que algo meramente simbólico, ya que 4 de ellos, como si fuera de extrañar, han sido usados con propósitos militares. Patrimonios que hoy en día han pasado a la categoría de en peligro, dada la situación del país, y la UNESCO en su página asegura que este cambio se debe a que harán lo posible para movilizar cualquier apoyo para salvaguardar estos lugares reconocidos internacionalmente como de un valor excepcional para toda la humanidad. Aunque no se dice nada de la población, se debe entender por añadidura que harán lo posible a ese respecto también, cuando lo posible parece significar no intervenir para frenar el avance del yihadismo y lavarse las manos, al igual que las grandes potencias. Esto no quiere decir que niegue los enormes esfuerzos que realiza la comunidad mundial para prestar apoyo en esta zona de emergencia, pero todos sabemos que muchas de estas proclamas se quedan en algo más que un simple eufemismo. Lugares como la vieja ciudad de Alepo, la ciudad de Damasco, la ciudad de Bosra y el castillo de la época de las cruzadas, conocido como Crac de los Caballeros, y Qal'at Salah al-Din, las imponentes ruinas de Palmira y la zona donde está esta capital provincial llamada Idlib, las aldeas antiguas del norte de Siria construidas entre el siglo I y el siglo VII. No pretendía hacerles un resumen de la historia siria, ni mucho menos. No me alcanza el tiempo y no estoy lo suficientemente documentado aún, pero me parecía que hacía falta poner algo de contexto para comprender la historia de este país. Aparte de todos estos lugares maravillosos, hay un sinfín de otros lugares que están en la lista de espera para ser reconocidos como patrimonio cultural y ser preservados como tales. Y es que mientras más imágenes veo, más me dan ganas de recorrer este territorio, siempre sujeto a tanto conflicto y controversia, lugar de innumerables guerras y enfrentamientos, y a veces me hace pensar que el humano no aprenderá nunca, pues mientras haya gente fabricando armas, habrá gente distribuyéndola y aprovechando los conflictos armados para poder vender sus arsenales, y es un círculo eterno de crueldad y sed de poder. Pues más allá de los patrimonios, Siria es un lugar estratégico no solo por sus recursos, sino porque es la principal ruta de comercio que une vastos territorios. La buena noticia es que en agosto del 2018 el museo reabrió con los yihadistas aún teniendo el control de la ciudad, y la recuperación fue impulsada principalmente por jóvenes y apoyada por algunos conocidos arqueólogos del país, logrando establecer un punto de encuentro cultural enfocado hacia los jóvenes principalmente, para que puedan reconocer y preservar su pasado histórico. Una de las piezas más antiguas son las tabletas cuneiformes de la civilización Ebla, que data del 2500 a.C. Esto es algo buenísimo si consideramos el contexto, ya que para financiarse el museo solo recibe pocas donaciones desde Europa, de gente que quiere ayudar a preservar estos lugares tan característicos y llenos de historia. Por su parte, la UNESCO informa que han sido más de 600.000 las piezas robadas de Siria y que la mayoría de las denuncias no tienen medios para ser comprobadas. Cito un fragmento de la UNESCO al respecto. Para luchar en el futuro contra el tráfico de antigüedades procedentes de zonas de conflicto, es preciso admitir que la plaga actual viene de antiguo. Lo que está ocurriendo en Siria e Irak no es algo nuevo ni fortuito. A principios del decenio de 1990, los servicios de seguridad yugoslavos recurrían a anticuarios para blanquear obras de arte robadas. En Colombia, los paramilitares de extrema derecha también traficaban con objetos artísticos. En Sri Lanka, a finales del mismo decenio, los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil vendían antigüedades para financiarse. En esa misma época, los saqueos, extorsiones y tráficos ilegales perpetrados primero por yihadistas y mujahidines y después por la Alianza del Norte y los talibanes, aún activos, destrozaron para siempre el patrimonio cultural de Afganistán. En el Líbano, las milicias saquearon y exportaron antigüedades durante la Guerra Civil de 1975 a 1990. Si bien no pude encontrar información de si los yihadistas se habían llevado alguna pieza en concreto del Museo Arqueológico, quise traer este caso porque al ser Siria un territorio con un pasado arqueológico tan rico, es práctica recurrente entre los yihadistas el saqueo de obras de arte y antigüedades para su financiamiento. De hecho, solo en la ciudad de Idlib se han denunciado más de 400 saqueos de sitios arqueológicos, la mayoría por parte de los yihadistas, pero también en menor medida la población local que desesperada busca unos pesos en el mercado negro. Lo más lamentable es que la venta de los objetos robados se hace en plena vía pública, ya que no hay autoridad que regule el patrimonio histórico y se encargue de perseguir a los culpables. Y ya pueden imaginar en qué gastan los yihadistas el dinero que hacen de contrabando con la historia arqueológica de su país. Eso es todo por hoy, gracias por estar ahí presentes, nos vemos en el próximo video.